categorías, por eso. Vamos a hablar de nutrición. Ah, yo la última vez, perfecto. no es una licenciada sí, también licenciada en nutrición la que yo fui. Yo la última vez que pasé por una nutricionista, a la que le agradezco porque me hizo muy bien, pero me retó muchísimo. Ah, mira, y te hizo la... Me se llama antropometría, se llama cuando te agarran y te empiezan a... Me hizo bajar 23 kilos, me salvó la vida. Bien. Básicamente. Pero básicamente, y gracias a Dios que me mantengo así, pero me retaba mucho. A ver si lo pronuncio bien, porque de lo que vamos a hablar ahora es de la nueva pirámide nutricional. Hay una nueva guía que publicó el gobierno de los Estados Unidos, una nueva guía alimentaria, que de alguna manera modifica algunos criterios que tenemos sobre alimentación, y vamos a ver hasta dónde los modifica. Pues tiene que ver esto con cómo vivimos y cómo comemos todos los días. Ahí hay un montón de cosas ricas, ¿eh? Sí. Todas. Yo espero pronunciarlo bien, porque está con nosotros Pia Ovanström. Kvarnström. Bueno, Pia. No, respetémoslo, Kvarnström. Es una Q, perdón, no es una O, perdón, Kvarnström. Licenciada en nutrición. A ver, ¿qué novedades hay? Bienvenida, ¿eh? No te enojes si te seguimos diciendo Pia. Sí, no, está muy bien. A ver, ¿qué novedades hay a partir de estas nuevas recomendaciones de consumo que emite el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, estas guías en realidad invierten las guías que se publicaron en el año 92, donde la base de las guías eran los cereales. Pero la del 92 tuvo evoluciones. En el año, creo que era el 2005, esa pirámide, porque la pirámide da la sensación de acumulación. Entonces esa pirámide tuvo una modificación a que eran como rayas, digamos, que iban de la pirámide para abajo. Entonces daba una sensación no tanto de acumular alimentos. Y después en el 2012 ellos publicaron lo que se llama My Plate, que era el plato. El plato dividido en 4. Ese plato tenía hidratos de carbono, proteínas y vegetales y frutas. En ese mismo año en Argentina se empiezan a generar las GAPA, que son las guías alimentarias para la población argentina, que son similares, o sea, toman como base de ese plato, pero bueno, nuestras guías la última actualización son del año 2020. Comenzaron en el año 2016 con distintas recomendaciones que no habla como la pirámide. La pirámide desde la gráfica, en lo personal, me da como que esto justamente por algo en su momento fueron cambiadas, porque no me habla de proporcionalidad, pareciera que uno suma alimentos. Sí. Y estas gráficas, así como el plato, hablan de proporción. Sí. Lo que se habla hoy en día, esto es de los alimentos reales. Alimentos reales, que ya lo venimos hablando nosotros hace mucho, el problema fue cómo fue evolucionando la alimentación. Yo les comentaba una referencia bibliográfica que usamos mucho en nutrición, porque la verdad que una doctora antropóloga muy conocida, que es la doctora Patricia Aguirre, ella habla de 3 tiempos, 3 momentos de la alimentación, que primero fuimos omnívoros, después fue la domesticación de los animales, la incorporación de los lácteos y de las plantas, y después aparece la industria, y ahí está el problema. Porque acá justamente hablaba con productores. Yo además de nutricionista soy administradora agropecuaria y hablaba con productores, un profesor de la carrera decía que justamente ellos lo que me dicen es cómo va variando la cantidad de consumo de carnes. En el 80 se consumían 10 kilos de pollo por día. Hoy se consume casi lo mismo o un poco más de pollo por día. Per cápita, por año. Bueno. Ese consumo, que el total está entre 100 y 115 kilos por año de carnes totales, es por los refinados. O sea, ¿por qué aumentó el consumo de pollo? Claro. No es que comemos más pollo, comemos más patitas y todos los derivados de esa carne. Claro, ultraprocesados. Los ultraprocesados. Entonces, ese es el problema en realidad. Las guías nuestras, en cuanto a las recomendaciones con respecto a las nuevas, tienen el mismo mensaje. Las nuevas lo que hablan es de un aumento de la cantidad de proteína por kilo de peso. Y en realidad... Esa es la recomendación. Esa es la recomendación. Sí. Antes era 0.8 y ahora dicen 1.2, 1.6. Ahora, ¿cómo llego yo a subir? ¿Con qué proteínas? ¿Proteínas de origen animal todas? Proteínas, o sea, la gráfica nueva lo que muestra es proteínas de origen animal. También hay granos y proteínas de origen vegetal. El tema es la calidad de la proteína. Claro.
Las proteínas de origen animal son de alto valor biológico. Después también habla del refuerzo de las grasas, ¿no? El tipo de grasas, cuando uno habla de grasas buenas, grasas malas, grasas trans. Sí. El tema de las grasas es reforzar el consumo de grasas porque también hay ácidos grasos esenciales. Eso quiere decir que no los tenemos y los tenemos que consumir. Cuando hablamos de reforzar El grasas, aceite de oliva, la palta. Claro, justamente los esenciales son los que si nos pasamos son peligrosos porque son, por ejemplo, el aceite de girasol, el maíz. Yo necesito un poquito, pero si me excedo, esos son los omega 6, Sí. si me excedo es peligroso. Los omega 3, que ahí estamos justamente con las semillas, los pescados de aguas profundas, los pescados grasos. A veces, ¿qué pasa con el consumo en general? En la Argentina es muy común el consumo de merluza y la gracia del pescado es consumir la grasa del pescado. Entonces, para nuestro país lo ideal es consumir caballa o sardina. No les voy a recomendar arenque o salmón, Claro. Por que eso en realidad... también se está recomendando tanto las pastillas de omega 3. Sí, perfecto, eso Para es una suplementar. buena recomendación. Lo cierto es que justamente lo que cambian las guías y lo que nuestras guías dicen es el tema cultural. Claro. Si yo a un paciente le digo pescado graso y arranco con salmón arenque, la verdad que es una cuestión de recursos, tengo que empezar por caballa sardina. El tema también de los cereales, el problema que ha habido con los cereales es cómo se han contaminado en realidad y el tema de la calidad del cereal en sí. Justamente lo que hablaban recién, hoy en día al productor lo que importa es el rinde, no le importa tanto la calidad. De hecho, hay los cereales se miden, tienen un índice de almidón, digamos, que el óptimo es de 26%. ¿Qué pasa? Hay una empresa en Chile que lo que hacen es generar suplementos para mejorar la cantidad óptima de ese almidón. Entonces, lo cierto es que al productor le importa tener un rinde más alto, no tener un cereal, un trigo de mejor calidad, de mejor proporción de almidón, porque es una cuestión real de consumo. En la zona donde estamos nosotros, que es en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, ahora están sembrando cebada. Ahora, una cuestión que me quedó de algo que mencionaba recién, el cambio cultural. ¿Hay en Argentina, creo por primera vez, una mayor conciencia de la alimentación y también del entrenamiento? No sé si es un fenómeno que empezó hace poco o ya viene de hace tiempo. Hay un cambio. De hecho, uno de los consumos que aumentó, que se duplicó entre el 2024 y 2025 es el de huevos. El Claro. consumo per cápita del 2024 era de 50 huevos por persona por año. Y en el 2025 fue de 380 huevos por persona. lo que pasa es que antes decíamos huevo no y ahora decimos huevo sí. Antes comprábamos una docena de huevos, hoy compramos el maple. Claro. Es real. Y el tema es, o sea, en realidad la controversia desde el punto de vista de los profesionales argentinos es hablar de grasas saturadas. Las grasas saturadas, que hablamos, bueno, ¿cuáles son las malas? ¿Por qué son saturadas? Porque supuestamente, bueno, son las grasas aterogénicas. En las guías americanas nuevas recomiendan un 10%, que es lo mismo que veníamos recomendando. Nosotros hablamos muchas veces de proporcionalidad, no cuántos gramos por kilo, sino tenemos un valor calórico total X y el 30% son grasas, de las cuales el 10 son saturadas, el 13 poliinsaturadas, el 7 monoinsaturadas, o sea, hablamos de porcentaje. Y en proteínas lo mismo, entonces decir 1.2, decir 1.6, en realidad si yo hablo de 20% de proteínas por kilo de peso, en general con un valor calórico estimado medio, las proteínas son suficientes y en realidad estoy en esos gramos, 0.8 es poco, Sí. pero bueno, eso es lo que se modificó, se subió de 0.8 a 1.2, 1.6 y se invirtió la pirámide. Siempre que nos cuidemos, entonces todo a favor de los amantes de la carne. Todos a favor de los amantes de la carne y también el tema de los cereales. El problema es esto, es el tipo de cereales. Es Claro. elegir un buen cereal, es como uno dice, uno viaja y la pasta no cae mal, bueno, por el trigo, qué tipo de trigo, y tratar de estimular esto, ¿no? El consumo, yo siempre hablo en cuanto al costo, el costo de la proteína, el costo, siempre les digo en esta época que jamás el kilo de helado sale más que el kilo de cerezas y cuántas proteínas me aporta un kilo de helado y cuántas proteínas me aporta un kilo de carne. Entonces, uno a veces en la consulta o en la diaria dicen comer saludable es costoso, comer mal también es costoso, pero no importa. Claro. Uno es un gusto
y justamente, y el otro pareciera que fuera un lujo, y en realidad hay que lograr, justamente entre el helado y la mandarina están las cerezas. Yo digo, bueno, Claro. no comas mandarina en diciembre, pero hay cosas intermedias que uno puede aprender a tener el valor que es comer saludable, porque justamente en la Argentina hay malnutrición, que están los dos extremos. Claro. Tenemos obesidad y malnutrición por déficit, por mala, digamos, la mala calidad alimenticia. Y esos dos extremos somos responsables los nutricionistas de educar a la gente. Y bueno, desde las políticas el tipo de cereales, ahora se ven mucho las patologías intestinales, y es por estos cereales transgénicos, mutados. Hay un montón de gente con intolerancias, no sé si ustedes han visto, pero bueno, la celiaquía, el SIBO positivo, eran cosas que no existían. El SIBO sobre todo, se han disparado los casos de una forma... Yo me recibí en el otro milenio y no existía el SIBO. No existía, y ahora no existía. Claro. Nadie tenía SIBO. Era colon irritable antes. Pero bueno, esas son las cosas... Pía, muchísimas gracias, ¿eh? Y clarísimo. Gracias por haber venido.